Vamos a la palabra de Dios y hemos venido comenzando una serie que le hemos llamado Edificar. ¿Y por qué edificar? Porque edificar es lo que estamos trabajando nosotros ahorita como iglesia, y nosotros como individuos diariamente estamos edificando un sueño. El sueño de un trabajo, el sueño de un mejor carro, el sueño de la educación de mis hijos, el sueño de consolidar mi matrimonio. ¿Cuántos tienen sueños? Perfecto. Entonces, para llegar a esos sueños hay que trabajar y hay que edificar. Y el proceso de edificación es un proceso que a veces demanda de ensuciarse, de llenarse de tierra, de darse golpes. ¿Cuántos han podido trabajar en construcción? Eso es terrible, ¿verdad que sí? Pero es el proceso bonito de ver cómo va creciendo una obra o cómo llega a un lugar que tiene que pintar, y cuando termina de pintarlo se ve bien bonito y eso trae satisfacción. Y el apóstol Pablo nos invita a que nosotros podamos tener la claridad sobre qué vamos a edificar. Y quiero que lea conmigo el versículo que estamos usando como base, 1 Corintios capítulo 3, del 11 al 13, leo de la Biblia de las Américas. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento de nuestra vida cristiana? Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada y el fuego mismo probará la calidad de cada una de las obras. Entonces el apóstol dice que hay dos maneras en las que uno puede construir su vida cristiana. La primera es con elementos costosos, que es el oro, la plata, las piedras preciosas. El otro elemento son las cosas baratas, como el palo, la madera, la hojarasca y lo que está ahí, ¿verdad? Entonces yo determino cómo voy a construir mi vida espiritual. Pastor, pero yo lo que quiero es un carro. Perfecto. Es que si tú no tienes un equilibrio en tu vida espiritual, no vas a poder disfrutar lo material. Porque lo espiritual gestiona que lleguen las cosas materiales a nuestra vida. Y yo lo felicito por estar aquí en la casa del Señor, porque usted le está dando el tiempo y la prioridad a Dios. Entonces, una de las características que vamos a comenzar a ver del fundamento, quien es Jesucristo, porque si la Biblia dice que Jesucristo es mi fundamento, yo quisiera saber qué clase de fundamento es el que tengo. Cuando usted está construyendo una casa o va a comprar una casa, usted no sabe la calidad de cemento que le pusieron a las bases, pero usted asume que pusieron el mejor cemento. Y usábamos la semana pasada como ejemplo el accidente que ocurrió terrible en Surfside, donde murieron 98 personas, en donde ya venían advirtiendo que el cemento se estaba desmoronando porque las varillas se estaban pudriendo. Y lo que hicieron fue maquillarlo y decir tranquilo, no pasa nada. Y la triste realidad es que pasamos a hacer noticia a nivel nacional porque 98 personas murieron. ¿Por qué? Porque el fundamento del edificio no soportó los cambios, no soportó la humedad del mar, no soportó los movimientos de las construcciones y se derrumbó. Si hubieran hecho el mantenimiento, hubieran hecho las cosas correctamente, otra historia es. Y lo mismo puede ocurrir con nosotros. Entonces, vamos a ver cuál es una de los fundamentos o de las características del fundamento, quien es Jesucristo. Y esta primera característica es la santidad. ¿Cuál es la primera? Usted póngala ahí en su bosquejo para que pueda acompañarme. Ahora, cuando hablamos de santidad, yo no le estoy hablando que tiene que andar con unas alitas, ni una aureola, ni levitando, porque estoy santo. No. La santidad dice que es separar o consagrar algo para Dios. Santidad es dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. Entonces, cuando hablamos de santidad, no es de alas ni misticismo,
sino de yo apartarme de lo que a Dios no le agrada, porque quiero edificar mi vida y mis sueños que duren bastante, ¿verdad que sí? Entonces, Génesis capítulo 2, versículo 3 dice: y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Una pregunta: ¿usted cree que Dios se cansa? Yo tampoco creo. Pero Dios estableció en el fundamento de la humanidad que el hombre, el ser humano, la raza humana, necesita descansar. Y hay algo que este país tiene y que todo el mundo a veces cae en ese círculo vicioso es, y lo he dicho 1001 veces y lo seguiré repitiendo, ¿qué es lo que digo yo? En este país no hay tiempo ¿para qué? ¿Soy el único que lo he escuchado? Aquí no hay tiempo para nada, ¿o no? Aquí solo se trabaja para pagar biles. ¿Alguien ha escuchado eso? Aquí no hay tiempo para nada. Eso, el tiempo no rinde, el que todo cambia, eso uno trabaja para pagar y pagar y pagar y pagar. Desafortunadamente, el desorden de nosotros los latinoamericanos no nos permite disfrutar lo que este país lo hace un poquito fuerte, que es su organización. El americano tiene su plan de retiro, su seguro de vida, su plan de riesgo, todo preparado por si acaso. Una pregunta: ¿cuántos de aquí tienen seguro de vida? Solo esposo. Bien, tú también. Yo también tengo seguro de vida. ¿Cuántos de ustedes están pagando un plan de retiro aparte? Levántame la mano. ¿Cuántos están pagando Social Security su retiro? ¿Cómo es que se llama tu esposo? Edwin. Bien, Edwin. Te estoy confrontando porque por eso es que el latino no disfruta. Yo que voy a ponerme a ahorrar un seguro de vida, y si uno se muere, pues se muere. Uno no puede caminar así, pero lo hacemos. Entonces, no compramos un seguro de vida que puede costar $70, pero si me compro un iPhone 18, que tengo que pagar una cantidad grande mensual, porque es que el teléfono. Entonces, si nosotros vemos lo que la palabra de Dios dice, que es que Dios hizo la creación y estableció el día del descanso, habla de orden. Y el día del descanso es para descansar. Pero nosotros no, es que si yo descanso ese día dejo de producir y ese día no va a haber plata y entonces me va a quedar sin nada y no me va a alcanzar. Tú ya estás profetizando que no te va a alcanzar, que no te va a servir, que te van a quitar, que es que esas horitas, que es que ese apartamento, que es que esa pintura, que es que esas horitas en el Uber, eso me va a hacer falta. Estás cayendo tristemente en el manejo del mundo que no agrada a Dios. Porque Dios estableció que tú y yo necesitamos descansar. Si Dios estableció que Él descansó, ¿usted cree que nosotros lo necesitamos? Pero pregunta, ¿cuántos descansan un día? No, pastor, ¿cómo? Bien, Doris, Edwin, ¿descansa un día? Más o menos, ¿no? Bueno, Viviana es diferente, otra historia ahí. Y quiero hablar de eso. El primer día, como punto número A, es un día de reposo. Entra en esa dinámica que tú puedas descansar. Algo que Dios me encanta, en lo cual nos introdujo, es que hacemos el culto el sábado. Porque la intención es que el domingo usted pueda compartir en familia. La idea no es, no voy a culto, pero voy a trabajar el domingo porque va a aparecer una... Si lo quieres hacer, esa es tu decisión. Pero lo que estamos hablando es el fundamento de una vida cristiana que me lleva al cumplimiento de mis sueños. Y mira este video, que cuando lo vi me alegré. Solo Dios sabe lo que me alegré. Y usted dirá, ¿y cuál es el propósito? Ponga el video. ¿Y ahora qué hago? Sacarlo, se lo deja ahí. Ese es el pescador Lino.
Voy a sacar el tremendo tiburón, chico. A un tiburón fue lo que sacó. Cuando yo veo ese video, yo me alegro. ¿Por qué? Porque muchas personas en Latinoamérica, el domingo es el día de ir a culto y está muy bien. Pero el hijo le decía, papá, vamos al río. No, 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 no. Primero el Señor. Y está bien. Papá, tengo un juego de fútbol. No, 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 porque hay culto. Papá, voy a la playa. No, no, porque... Entonces, pues el niño se fue de la iglesia. Porque no es que no ame a Dios, fue que la iglesia le quitó el tiempo de su papá. El único día que podía compartir con su papá o su mamá era el domingo. Y el domingo estaba metido en la iglesia todo el día. Ay, no, pastor, no exagere. Tengo muchos ejemplos de hijos de pastores que no quieren saber nada de la iglesia. Entonces, cuando nosotros podemos decir, yo quiero establecer mi vida como Dios quiere, voy a tomar un día para descansar, un día para meditar en el Señor, para partir un huevo frito en la mitad y comérmelo en mi casa, disfrutar lo que Dios te ha dado. Estás volviendo a un principio del fundamento en el cual Jesús fue establecido, que es un día de reposo. Pastor, y si no puedo el domingo, búsquese otro día, pero descanse. Salga con su esposa. Pastor, pero es que no me alcanza el dinero. No tienen que gastar plata. Salgan al balcón, salgan a una vuelta en el parque, haga algo, pero haga algo diferente. Cuando estábamos de misioneros con mi esposa en Perú, que la situación financiera era bien compleja, en Perú vendían unos heladitos chiquiticos, se llaman los zambitos, pequeños, valían 2 un sol, como 50 centavos de dólar. Y yo le decía a Lore, ¿nos vamos de Zambito? Nos vamos de Zambito. Y era nuestra salida. Salíamos, caminábamos, compramos el zambito, le damos una vuelta, regresábamos a la casa y le damos gracias a Dios porque teníamos para un zambito. Pero disfrutábamos lo que Dios nos está dando en el momento. Entonces, es necesario separar un día para Dios. Es necesario el descanso físico. Es necesario el tiempo en familia. Mire lo que pasó en Lucas capítulo 6, versículo 1 y 5. Un sábado, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaron una espiga de trigo y las frotaban entre las manos para comérselas. Pero por eso algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué hacen ustedes lo que es prohibido hacer el sábado? Jesús contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró a la casa de Dios y tomando los panes consagrados a Dios, comió lo que solo a los sacerdotes les es permitido comer. Y dio también a sus compañeros. Entonces añadió, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. En este caso, para que no te vayas al extremo. Es que el sábado yo descanso y el domingo es el Señor y el que no lo haga es un pecador. No. Lo que estoy estableciendo en base a la palabra es que necesitas descansar. Necesitas tomar un tiempo para ti, para tu esposa, para tus hijos. ¿Está de acuerdo conmigo? Esa es una base. Vamos al punto B. Estamos hablando de características del fundamento y hoy estamos hablando de la santidad. Los lugares, los objetos, las cosas materiales, también es importante santificarlas. Pero acuérdense que estamos hablando que la santificación es apartar algo de no hacer cosas que a Dios no le agrade. Me pongo como ejemplo y perdone que lo haga. Yo conduzco un Uber y en la clase de carro que yo tengo, dicen que el mejor dinero se hace durante las noches, porque es donde están los borrachitos, donde están los drogadictos, donde están las mujeres, y que usted les acolita ciertas cosas y dan buenísimas propinas. Y a veces que madrugo, me salen pasajeros de discotecas. Y yo, ay, Señor, ¿pero por qué?
Padre Santo, y pues tengo que ir a recogerlos. Pero mi oración, y a veces con Jaime la compartimos y con Pedro, es: Señor, que al subirse a nuestros vehículos, todo borracho, drogadicto, marihuanero, que esté mal, al subirse al carro, tu paz lo duerma. Esa es mi oración. ¿Y usted qué cree que pasa cuando suben los borrachos a mi carro? Se duermen. Porque yo he consagrado, en mi caso, he apartado mi carro para honrar a Dios. Es mi caso, ¿ok? Es mi caso. Cuando una persona se sube, digo yo, ahí se sienta mi hijo, no, pero... Y gracias a Dios, ya el Señor no me mandaba más borrachito ni más gente así. Pero yo he determinado apartar. Por lo menos en este edificio ha sido consagrado para Dios. Por eso la dinámica espiritual que Dios nos está permitiendo vivir va a ser diferente. ¿Por qué? Porque este lugar ha sido consagrado para Dios. Los instrumentos que tienen, el sonido que tienen, las luces, todo lo que este lugar tiene, lo han comprado para entregárselo a Dios. Y nosotros también debemos buscar la manera de apartar, consagrar cosas para Dios. No es que va a llegar usted a la casa, esta cuchara es para honrar a Dios. No, pero sí que usted pueda decir: voy a honrar al Señor con todo lo que tengo. Éxodo 29:37. Durante 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Entonces el altar será santísimo y todo el que toque el altar será santificado. ¿Ok? Mateo 21:12-13. Jesús entró al templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de... Jesús, que es nuestra base, está diciendo: denle el respeto a lo que es espiritual, a lo que ha sido santificado para Dios. Yo no me imagino a Jesús agarrando los lazos y dándole palo a los campesinos, a los que vendían en el mercado dentro del templo. En Colombia, en Cúcuta, hay un lugar que llamaban La Cesta. Si usted quería quitar un vendedor ambulante, ni la policía se metía ahí. Eso es lo que está pasando en el templo. Los vendedores ambulantes se apoderaron del templo. Mire, le tengo el corderito, le tengo la vaquita, le tengo la palomita. ¿Qué quiere? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Vamos a ver. Jesús dijo: no, eso no es así. Ustedes se van de acá. Y dice que los azotó y los sacó. Yo en el cielo, cuando vaya a ver esa película, quiero verla en vivo, lo que Jesús hizo. Porque la agresividad y la violencia con la que Jesús tuvo que actuar, tuvo que ser muy fuerte, porque la gente que trabaja en ventas ambulantes no son peritas en dulce, ¿sí o no? Son fuertes. ¿Por qué? Porque el fundamento de nuestra vida es respetar lo que es santo. Usted al venir al templo, y usted lo ha hecho, usted se viste, se arregla un poquito más, voy a la iglesia, ¿sí o no? Porque es nuestra cultura y gracias a Dios por eso. Vamos a lo punto C. Características del fundamento. Hablando de la santidad, hablemos de la santidad en las personas. O sea, que nos apartamos para honrar a Dios. Levíticos 10:21 establece algunas bases. Pero Nadán y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron para cada uno su incensario, pusieron en ello fuego e incienso y ofrecieron ante el Señor un fuego ilícito, pues él no le había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumía y murieran ante él. ¿Usted se imagina ese show? Que los hijos del pastor salieron a hacer una reunión y prendieron, y en vez de adorar salió fuego y los quemó. Miren lo que dice Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Cuando hablamos de santificar, es entender el respeto cuando Dios llama a alguien al ministerio. Cuando Dios llama a alguien a servir tiempo completo en el ministerio y la persona es consciente de eso, tiene que vivir una vida de santidad. Por eso lo que narra aquí en Levíticos, los hijos de Aarón, ellos perdieron el respeto por las cosas de Dios. Perdieron el respeto por el altar. Perdieron el respeto por el pueblo de Dios, porque ellos eran levitas. Y como perdieron el respeto, pensaron que podían hacer lo que querían. Y en ese tiempo, pues salió fuego del altar y que los mató. Pero en Hechos, vemos que los apóstoles están desarrollando el trabajo misionero de ir a predicar y entonces apartan a 2 personas para el servicio del ministerio. Lo que te quiero decir con este punto de nosotros como individuos, necesitamos seguir dándole el respeto a las cosas de Dios. Necesitamos seguir dándole el lugar como se lo estás dando, en honrar al Señor, en venir a la iglesia, en cuidarte en tu casa, porque es no perder el respeto a lo espiritual. En el momento que una persona que dice ser cristiana, que dice ser temerosa de Dios, comienza a perder el respeto por la iglesia, por los líderes, por la Biblia, por otros pastores, es un indicador de que vas por mal camino. La bendición de hoy en día es que no cae fuego del cielo. O si no, hace rato estábamos graves, ¿cierto? Entonces, como individuos, la invitación del fundamento que estamos hablando, de la edificación de nuestra vida, es que tú y yo sigamos respetando las cosas de Dios. Lo que es santo es santo. Lo que es apartado para Dios es apartado ¿para quién? Para Dios. Ahora, punto número D, la economía. Ay, pastor. La economía es importante para todos nosotros. ¿Para cuántos es importante la economía? ¿A cuántos trabajan para que le paguen? ¿Cuántos trabajan por gratis? No, usted trabaja para que le den plata. Usted entrega parte de su vida y por esa parte de su vida le dan X cantidad de dinero. Y la palabra de Dios siempre nos va a llevar a un compromiso y a una acción. Y doy gracias a Dios porque usted ya entregó sus ofrendas y entregó sus diezmos, para que no piense que le quiero sacar plata. Pero sí le voy a hablar del fundamento de la santificación de la economía. Mire Levíticos capítulo 27, versículos 30 y 31, y con esto seguramente traerá respuestas a algunas preguntas que tenga en su corazón. El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Si alguien desea rescatar algo de su diezmo, deberá añadir y a su valor una quinta parte. Voy a leer otro versículo de la situación hablando de la economía, porque una de las cosas que hoy en día, desafortunadamente, por malas administraciones en algunas iglesias, la gente le es difícil dar. Porque dice, ¿para qué le voy a dar? ¿Para qué? Para que el pastor ande haciendo videos de que esto y que está haciendo lo otro y que yo qué, no, yo acaso le voy a dar de comer a ese. Y entiendo esos comentarios, porque hay pastores que han perdido el respeto por el pueblo y han abusado de la generosidad del pueblo. Lo que pasa es que como no estamos en el tiempo de la ley, en donde salía el fuego del altar y los quemaba, entonces muchos dicen, no, pero ¿qué pasó si yo? No pasó nada, Dios me aprobó. No, Dios no te aprobó. Lo que pasa es que su misericordia
y su gracia te acobija, pero las consecuencias le van a llegar a esa persona. Mi papá, cuando era empresario en Venezuela, él traía sus diezmos a la iglesia y había un líder que se llamaba Panchito. Panchito se dio cuenta que Carlos Díaz traía un fajo de billetes marrones, que era la moneda más fuerte en ese entonces en Venezuela. Y Panchito decía, uy, ese hermano, ¿cómo trae plata? Don Carlos quiere que le lleve la ofrenda al altar. El papá decía, bueno, está bien, igual él pasaba al frente y la recogía, pues sí. Pues resulta que Panchito, entre la recogida del altar y la salida donde entregaba los diezmos, se robaba el diezmo de mi papá. Se lo robaba. Y un día el pastor Pedro Delgado le dice, Carlos, ¿cómo van tus negocios? Excelente, mira esto y esto y esto. Y dice, ¡ja! Y si usted diezmara, le iría mejor. Mi papá se ofendió. ¿Cómo que si yo diezmara, si yo todos los días traigo mis diezmos los domingos? ¿A dónde? Le dice el pastor Pedro Delgado. Pues aquí, ¿a dónde más? Los dos que tenían temperamento así bien. El pastor Pedro Delgado dice, ¿pero usted quién le da los diezmos? Pues a Panchito, el que recoge allá, el que se para al frente. Y el pastor Pedro, que es hombre de calle, le echa el ojo a Panchito y le hace seguimiento a Panchito y Panchito se ensartaba el billete saliendo. ¿A qué voy con esto? Mi papá obedecía al Señor, pero Panchito robaba al Señor. Y a Panchito le fue muy mal en la vida, porque si lo hizo con mi papá, lo hacía con otros. Entonces, pero eso no fue una excusa para mi papá seguir diezmando, seguir ofrendando, porque él dijo, yo obedecí, que ustedes sean desorganizados y le roben la plata es problema suyo, pero yo le entrego a Dios. Entonces, en Levíticos, la Biblia nos está enseñando que el producido del campo le pertenece ¿a quién? Al Señor. Mire lo que pasa en Mateo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, este es Jesús hablando, porque pagáis el diezmo de la menta, del heno, del comino, y habéis descuidado los preceptos más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debéis haber hecho sin descuidar aquellas. Porque por algún tiempo, y aún no existe, la gente dice, es que los diezmos son del Antiguo Testamento y son de la ley. Uno no tiene que diezmar. Está bien, si esa es tu posición y no quieres diezmar, nadie te está obligando a hacerlo. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Lo primero que la Biblia establece, lo pone aquí en Génesis capítulo 14, versículos 17 y 21. Génesis, primer libro de la Biblia. El personaje que vamos a hablar aquí es Abraham, conocido como el padre de la fe. Abraham no perteneció al tiempo de la ley. Él perteneció al tiempo de la fe y de la inocencia. ¿Ok? Entonces, Abraham, en el capítulo 14, 17 y 21, es el registro bíblico de la primera persona que diezmó. O sea, no había ley y ya Abraham estaba, ¿qué? Diezmando. Con esto echa por piso de que los diezmos son de la ley. Y como aquí ya recogimos las ofrendas y los diezmos, usted relajado. Solamente le estoy dando información porque estamos hablando de la santificación de nuestra vida para alcanzar nuestros sueños. Entonces Abraham registra así la palabra de Dios. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era el sacerdote del Dios Altísimo. Y lo dio y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que te entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Abraham es la primera persona en la Biblia que diezma. Diezma por gratitud, diezma por amor, diezma porque tenía gratitud al cielo porque había conquistado una batalla.
Después, más adelante, el apóstol Pablo en Hebreos 7 vuelve a retomar lo que pasó 400 años antes del establecimiento de la ley. ¿Está conmigo? Cuando se establece la ley, 400 años antes, ya Abraham y toda su generación diezmaba. Pero Pablo en el capítulo 7, versículo 1-10, mire lo que dice. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Grandeza del Melquisedec. Considerad pues la grandeza de este hombre, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad los de los hijos de Leví, que recibieron el oficio del sacerdote, también mandamiento en la ley de recoger los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos. Aunque estos son descendientes de Abraham, pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo. Y Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Yo no le voy a dar plata a la iglesia, ¿para qué? Esa es tu decisión, no hay problema. Pero estás moviendo el fundamento de la santificación de tu economía. Porque cuando tú entregas tus diezmos al Señor, estás levantando al Dios que hizo los cielos y la tierra para proteger tu economía. Y cuando yo ofrendo en las misiones, en cualquier proyecto que la iglesia desarrolla y que entrego mi ofrenda, la ofrenda se convierte en una semilla que produce fruto. Por eso a veces muchos cristianos no les va bien, porque roban al Señor, porque no hacen lo correcto. Me gané 5,000 pesos, 500 no son mucha plata, yo le doy 50, está bien. Al fin y al cabo, el que se está haciendo daño es uno mismo. Y nosotros hemos aprendido, y esta es una iglesia que ha aprendido el principio de honrar al Señor, porque su fundamento lo lleva a eso, a creer que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, cuando alguien venga a decirte, no dime porque eso es del Antiguo Testamento y eso es de la ley, tú sabes que no fue establecido en la ley, sino que Abraham fue el primero que diezmó. Tanto Jesús como Pablo hablan del establecimiento y el cumplimiento de los diezmos. Solo que en el Nuevo Testamento hay gente que una vez me dijo, yo voy a dar en la iglesia, yo doy diezmos, yo voy a dar como en la iglesia primitiva. Le dije, ¿en serio? ¿En serio vas a dar como en la iglesia primitiva? Sí, porque yo no creo en la ley. Y yo le dije, ¿tú sabes lo que estás hablando? Pues sí. ¿Estás seguro de lo que estás hablando? Sí, yo no creo en los diezmos. Está bien, no tengo problema con eso. Yo voy a dar la ofrenda de la iglesia primitiva. Le dije, ¿cuál es la ofrenda de la iglesia primitiva? No, pues que uno haga lo que le dé la gana. Le dije, no. Leamos capítulo 5, versículo 1-6 de Hechos, Ananías y Zafira. Algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Este hombre y su esposa, que se llamaba Zafira, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno, pero se quedaron con parte del dinero de la venta. El resto se lo entregaron a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué le hiciste caso a Satanás?
¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero? Antes de vender el terreno, era todo tuyo y de tu esposa. Y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto allí mismo. Entonces, unos muchachos envolvieron el cuerpo de Ananías y se lo llevaron a enterrar. Y todos los que estaban en ese lugar sintieron mucho miedo. Hasta a mí me da miedo. Porque es que ahora sí leamos el capítulo 4, versículos 32 y 34 de Hechos. Mire la base. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suyo ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían y llevaban el dinero de las ventas. ¿A dónde los llevaban? A los apóstoles. Entonces, cuando yo le leo esto a esta persona, me dice, ¿usted me está diciendo que venda mi casa? Le dije, no, yo no estoy diciendo nada. Usted el que está diciendo que quiere vivir la ofrenda y la economía de la iglesia primitiva de los Hechos de los Apóstoles. Eso es lo que hacía la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Vendían su casita y le entregaban todo el dinero a los apóstoles y los apóstoles lo repartían entre todos. Ya después, cuando entra después de Hechos, ya eso no se volvió a repetir, porque dijeron, no. Por eso el apóstol después dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Por qué hablamos de la santidad con respecto a la economía? Porque uno de los grandes conflictos matrimoniales, las estadísticas lo han enseñado, que es la economía. Se compraron la gran casa y qué bueno la casita, pero ahora les toca pagar un seguro más alto. Ahora los intereses, y ahora que se dañó el aire, ahora que la tubería, y ahora. Y entonces les toca buscar más trabajos para poder cumplir los compromisos que adquirieron. Y es la manera como el enemigo nos va robando el fundamento para disfrutar la vida. Es el fundamento que Dios quiere que cada uno de nosotros sigamos estableciendo. 1, tómate un día para descansar. Tómate un día para descansar. Si es el domingo, genial, porque casi nadie trabaja el domingo. Pero tómate un día para ti, para tu esposa, para tu hijo, tus hijos. Váyase a pescar, así no se va a pescar como lo hizo Lino, pero haga algo diferente. ¿Hace cuánto no te sientas en una mesa a mirar a los ojos a tu esposa y le dices que te ama o que lo amas? No, tú y yo tenemos que luchar por nuestro matrimonio. Y un ejemplo y una buena fundamento es detenerme un día y mirarme a los ojos. Si yo le estoy diciendo eso, usted dice, ¿qué va a ser eso posible? Si esta vieja, ¿quién se la aguanta? Entonces ya te estás dando cuenta que hay algo que tienes que arreglar dentro de tu matrimonio. ¿Están conmigo? La Biblia dice que cuando en el matrimonio se ofenden mutuamente, las oraciones nuestras son estorbadas. Aquí en la iglesia, santo, santo, y en la casa, vieja, bruta, bestia esta, mire esa comida, le quedó toda fea, eso no sirve para nada. ¿Y usted qué? Un animal que nunca llega temprano. Bendito sea el Señor. Entonces los hijos dicen, ¿y esto qué es? ¿Pero cómo así? Si aquí la manda a freír espárragos y en la iglesia la abraza y le dice que la ama, quedémonos en la iglesia mejor. Vivamos en la iglesia. Entonces tú y yo, hablando de la edificación de nuestra vida y de nuestros sueños, lucha por tomar un día para descansar.
donde tú le digas: Dios, quiero descansar, me quiero levantar tarde, quiero desayunar, quiero estar tranquilo. Pastor, eso es imposible. No, no es imposible. Tienes que determinarlo a hacer. Porque si Dios pudo descansar un día, tú puedes tomar un día de reposo para Él. En el caso nuestro, la bendición del culto hoy en la noche. Estamos en el culto, adoramos al Señor. Mañana se puede usted ir a la playa, ir a comer, qué sé yo, quedarse en su casa acostado en la cama. Y darle al Señor gracias porque puedo descansar. Segundo, si tú has apartado algo para Dios, has determinado apartar cosas para Dios, manténlo en la santidad y apartado para Dios. Si tú eres de las personas que sientes que Dios te ha llamado para el ministerio, que Dios te ha llamado para servir, mantente en la santidad. Pero no sueñes con ministerio si en la casa vives otro mundo paralelo. No lo sueñes. No, es que Dios sabe. Sí, Dios sabe que somos sinvergüenzas y por eso no procesamos de ahí. Y lo otro, santifica tu economía. Santifica tu economía. Yo no quiero diezmar. No diezmes. Yo no quiero ofrendar. No ofrendes. Es tu decisión. Pero si yo tengo sueños y tengo anhelos que van a involucrar la economía, yo santifico mi economía. Yo honro al Señor. Y si en lo poco eres fiel, ¿qué dice la otra parte? Pastor, cuando me gane el loto, compramos templo. Si no diezmas los 50 pesos que tienes que dar, ¿vas a dar $1,000,000? ¡No! Te estás mintiendo tú solo. Porque si en lo poco no eres fiel, mucho menos en lo mucho. Entonces, cuando tú determines santificar tu economía, estás levantando un blindaje para tu esposa, para tus hijos y para los sueños de tus hijos. Entonces, si en la santidad aguardamos un día para Dios, si en la santidad mantenemos la pureza de nuestras cosas materiales que son apartadas para Dios, si tú te mantienes puro delante de Dios, y cuando hablamos de pureza, no estoy hablando de que va a caminar así en la casa. No. Es que estás viviendo con alegría, con gozo, que disfrutas. Si solo tienes para comer un helado Zambito, pues disfrútalo. Pero es que el vecino se compró un heladote grandote, pues bien por él. Pero disfruta lo que tú tienes. No vivas mirando al otro. Por eso uno de los mandamientos es: no codicies lo del otro. Disfruta lo que tienes y va a llegar lo que viene. Entonces yo le invito, iglesia, que en este primer punto que hoy estamos hablando de la edificación, vivamos en santidad. ¿Qué es vivir en santidad? Es apartados para Dios. No estoy hablando de que va a llegar a la casa y no le va a dar rabia. Sí le va a dar rabia. Sí te va a dar piedra. Sí te van a incomodar algunas cosas. Pero tú vas a reaccionar diferente. Porque tú dices: ay, Señor, tú me vas a ayudar. Porque el mundo está trabajando para que a nosotros nos vaya mal. Y Jesucristo, que es nuestra base, dijo el apóstol: tú puedes construir con oro, plata, piedras preciosas, palitos, hojarasca, heno. Usted determine cómo quiere vivir su vida cristiana. ¿No le parece eso increíble? Si usted no quiere diezmar, pues no diezme. Si usted no quiere ofrendar, pues no ofrende. Si usted quiere en su casa vivir una vida y en la iglesia vivir otra, es su decisión. Pero cuando lleguen las pruebas de la vida y cuando llegue el fuego y que vengan los momentos de tribulación, Señor, ¿pero por qué me pasó esto a mí? Bueno, porque aquí estoy para que vuelvas a edificar. Edificar con oro no es fácil. Edificar con piedras preciosas no es fácil. Edificar con plata no es fácil. ¿Está conmigo acá? Cuando yo mantengo respeto a las cosas de Dios,
ese mismo respeto va a tener el mundo hacia mi vida. Primera de Pedro 1, 15, 16. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues escrito está, sean santos porque yo soy santo. Jesús, Dios, su Espíritu Santo, no van a pedir nada que ya nos hubieran dado. Jesús fue santo. ¿Tuvo momentos de rabia? Sí. ¿Tuvo momentos de tristeza? Sí. ¿Tuvo momentos de frustración? Sí. Pero salió adelante, porque Él era santo. Póngase sobre sus pies. Así que si usted mañana puede comenzar en práctica a descansar y en el día decirle gracias Dios, hágalo. Pero también te va a dar un termómetro, iglesia, de cómo está tu matrimonio. Si a usted le cuesta decir, mañana nos vamos a comer un helado con mi esposa y vamos a sentarnos a hablar, y dice, pero ¿y de qué vamos a hablar? ¿Y cómo? Lo que Dios te está diciendo en ese día de descanso es que tu hogar necesita avivarse. Tu hogar necesita el diálogo. Porque tal vez con la oficina hablas con otras personas. No, es que yo con el portero eso hablo, pero eso hablamos de todo, raicha. Pero con mi esposa no puedo hablar. Entonces hay algo que necesitamos evaluar. ¿Está conmigo? Pastor, ¿y los solteros? Pues arrodíllese a pedir al Señor por su esposa o por su esposo. Señor, por favor, yo quiero el día del reposo. Claro que algunos esposos están diciendo, no pida nada, quédese sola. Quédese sola, usted no sabe lo que está viviendo. Santifica tu economía. Honra al Señor con tus diezmos. Hónralo. Y deja que Dios se levante como poderoso gigante para pelear por ti. Que Dios te abra puertas, que Dios te abra oportunidades. Santifica tu vida, mantén como lo estás haciendo hoy el respeto por las cosas de Dios. Que cuando entres al templo a decirle, Señor, vengo a adorarte. Ay, no es que la corbata, ay, no es que, no, tú vienes a adorar a Dios. O estás sentado en el culto y dices, ¿y qué hubo? ¿Y qué? Veo que la selección Colombia perdió ayer, ¿no? No, esa selección Colombia no va para nada. No, pero a Venezuela le fue bien en el mundial. Sí, eso. Estás deshonrando la casa de Dios. Porque si el que está cantando aquí está, iglesia, vamos a adorar, y usted está, no, es que sí, bravo, haga así, bravo, bravo, bravo. Permítame decírtelo con todo el amor, pero estás irrespetando el lugar santo que es este edificio, apartado para Dios. Si quieres hablar de fútbol, quédate en el lobby. No es pecado. Pero cuando determines entrar al templo, concéntrate a lo que vienes. Porque Dios te suelta la palabra y te va a bendecir. Amén. Padre, gracias por esta noche. Gracias porque nos estás llevando a evaluar las bases de nuestra vida cristiana. Tal vez algunas cosas nos generen incomodidad y tal vez es que tú nos estás hablando a que evaluemos esa base de la santidad. Te pido, Señor, que podamos caminar como hombres y mujeres que te honramos a ti en todo lo que hacemos. Señor, bendecimos nuestros trabajos, bendecimos nuestra casa. Padre, que si mañana alguno de ellos puede tomar el tiempo para compartir en familia y en ese proceso se dan cuenta de que les es difícil dialogar, ayúdalos para que puedan mejorar la comunicación entre la familia.
Padre, bendigo cada familia aquí presente. Guárdales, ayúdales, para que cada día alcancen sus sueños, su realidad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros determinemos construir con lo mejor, Señor, nuestra vida espiritual. Y sabemos, Dios, que cuando nos ocupamos en ti y en buscar tu presencia, tú te ocupas en cumplir los deseos de nuestro corazón. Padre, guarda las familias del Centro Cristiano de las ofensas, del irrespeto, y ayúdanos a caminar honrándote a ti. En el nombre de Jesús. Amén.